pasas bien, algo pasa, ¿no? Después llegamos a otro grande. Si veis a Marina con un frasquito, no os acerquéis. Cuidado con las bebidas, Pero eso está bien de la escritura porque ahí es donde viertes toda tu ponzoña. Luego ya. Entonces luego llegamos a la suite 230, un relato magistral de Enrique Huertas, que tenemos ahí asomado. Enrique es uno de los grandes cuadernos y estamos todos deseando que se sitúe un poco más en el trabajo, descanse un poquito y se dedique de verdad a escribir, porque Enrique podría pasar, yo creo, a los clásicos de la literatura el día de mañana. Clásicos porque Enrique es un grande, su texto de verdad es... Espero que no muy pronto. Tú me entiendes, pero a un clásico vivo. Clásico vivo. Enrique es un grande. Además se parece a Umbral, dice. Se parece a Umbral. Tiene que venir a hablar de su libro. No, y su texto, de verdad que su texto es sorprendente, muy bien redactado, muy interesante. Yo me lo pasé muy bien y os lo recomiendo también. Bueno, os lo recomiendo a todos, desde luego, ¿no? Luego llegamos a Las razones del corazón de Joana. ¿Dónde está Joana? Está bebiendo cerveza por ahí. Joana presenta un monstruo muy cotidiano, un monstruo preocupante porque es un monstruo y además reconocemos muchas mujeres, si lo leemos, es un texto también con unos toques feministas que a mí me ha encantado y que os recomiendo. Me estoy repitiendo más, es que claro, si fuera una novela, solo con decirlo una vez, pero son 11 textos. Entonces, el monstruo de Joana es un monstruo que se pincela muy rápidamente. Joana tiene un estilo más directo, más seco, pero que sabe llegar y disparar y dar en el clavo, con frases muy cortas, muy directas, y un monstruo muy actual también. Y terminamos por fin con el gran Sebas y su diario de Borja Piqué. Y en el caso de Sebas he de decir que Sebas es un escritor, yo lo destacaría como asombroso, porque, y en eso destaca como gran escritor, porque los grandes escritores son capaces de asumir varias personalidades, distintos registros, varias formas de contar, de narrar historias de forma diferente. Y en el caso de Sebas, en este relato y en las otras novelas que yo he leído, Sebas es capaz de meterse en unos personajes que no tienen nada que ver con él, salvo, creo, que en el Ravel nos quiso dar una pequeña lección después de una discusión que tuvimos, fue así como una pequeña castaña, su Ravel, y ahí sí que yo distingo a Sebas, pero en el resto tenemos a un cabroncillo, Borja, que escribe su diario, sí que es histórico también porque ahí va a caer, Sebas no lo puede evitar, ¿no? Pero bueno, histórico pero extraño, que yo creo que sí que tiene que haber algo histórico, ¿no? La historia. Entonces, un texto brillante con unos personajes que no tienen nada que ver con lo que suele hacer Sebas y además con esa capacidad asombrosa, repito, de meterse en la piel de unos personajes que no tienen nada que ver con sus personajes habituales o con el mismo Sebas, y además con la capacidad de asumir y de cambiar de registro de una forma bestial, ¿no? Y eso, desde luego, que es señal de gran escritor. Y con eso yo creo que ya he acabado. Os recomiendo, pues, esperad, dejad las estanterías un segundito. Seguimos con Santiago y muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca la nunca bien ponderada tarea de alargar eternamente este acto para hacer que vuestro abalanzamiento hacia la zona de canapés y demás sea todavía más tumultuosa aún de lo que sería si fuera ahora el pistoletazo de salida, ¿no?
Entonces, yo lo primero que quiero decir es que es un verdadero placer y un honor estar aquí en esta mesa y compartir mesa con Marta, a la que he conocido hoy y de la que solo puedo decir cosas buenas porque me liga un contrato que he firmado a ella. Entonces, o sea, tampoco se me ocurre ninguna cosa mala que decir de ella, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, que quede bien claro que el contrato está ahí, ¿no? Me parece un ejemplo de fuerza y en estos tiempos oscuros en los que estamos inmersos, realmente inspirador, ¿no? Y por otro lado también es un placer estar con Antonio y con Santiago. Santiago y Antonio, Antonio y Santiago es como Lauren y Hardy. Para nosotros son como la misma persona. Y me explico. Bueno, ya lo han explicado antes, ¿no? Typical, quizás incluso sea más apropiado. Y cuidado que os quedáis con el mote hoy. Bueno, pues lo que quiero decir es que para nosotros son los verdaderos iniciadores, los agricultores del Cuaderno Rojo, los que abrieron el surco, plantaron las semillas, regaron, echaron la chorregueta de lo que les decía que tenían que echar y luego pues ha salido esto, ¿no? Esto que veis aquí. Entonces, para nosotros es un verdadero honor también. Y luego también otra persona que no está sentada aquí, pero a la que todos los miembros del Cuaderno Rojo también agradecemos profundamente su compromiso, y es José Luis Núñez, Rodríguez Núñez, porque si es verdad que sin Marta no estaríamos aquí, porque ella es la editora de una editorial que se dedica a autores noveles y que además dedica parte de su actividad a los más desfavorecidos, que sin Santiago y sin Antonio el grupo probablemente nos habría formado y no estaríamos aquí. Sin José Luis no habríamos estado aquí nunca, ¿vale? Exactamente, y de hecho nunca estaríamos como vamos a volver a estar, ¿no? Entonces, así que yo, para empezar, me gustaría pedir un aplauso para ellos cuatro. A mí me han dicho, empieza con peloteo que funciona. Os digo que es un placer estar aquí sentado, pero un placer por ellos y también por vosotros, ¿no? Es un placer porque aquí yo me he sentado en la mesa prácticamente porque había más sitio. He dicho, va a venir un montón de gente y me han dicho, mejor en la mesa. Eso es lo que me han dicho. Entonces, lo que dicen Santiago y Antonio es completamente cierto, como diría aquel, y además es verdad, ¿no? Porque cuando muchos de nosotros nos apuntamos a los talleres de Santiago y Antonio, hicimos la típica búsqueda por San Google, buscamos talleres de narrativa, tal, y es que no había otra cosa, ¿vale? No había más talleres. Yo sé el peligro de entrar en el humor. El peligro de entrar en el humor es este. Pero es que no es lo mismo que yo diga, y no había otra cosa, o es que no había otra cosa. Oye, no es lo mismo, vale. No había otra cosa. Yo buscaba taller en Banis. Porque lo que buscaban más. Claro, y me salían talleres de cosas raras que no eran de escribir, ¿no? Entonces, aunque yo personalmente no soy ni lector ni escritor de novela histórica, pero hablé con Antonio y me dijo, no hay ningún problema, es taller de escritura, no tiene por qué ser histórica, ¿no? Entonces yo recuerdo el primer día que vine al taller de Antonio y conocerlo fue realmente la revelación de quién es Antonio. O sea, Antonio debe ser de los tíos más generosos de España, pero en el top 5 está él seguro. Un tío que nada más conocerte te pone al mismo nivel, ¿vale? Yo, claro, pues es un autor, escritor, yo soy un mandani que estoy en mi casa haciendo cositas y tal, y de repente llega un tío, conozco un escritor porque yo no conocía a tantos como ahora con Bibliocafé. Y él desde el primer momento nos trata de compañeros. No establece la relación de profesor y alumno, sino que realmente nos pone en la misma mesa y te trata de compañero, un compañerismo que luego se ha convertido en amistad, ¿no? Y la labor de Antonio es muy generosa y lo sigue siendo. Recuerdo también cuando, claro, lo bueno del año 2009 es que eran 3 meses de taller con Antonio, pero luego había 3 meses de taller con Santiago. O sea, eso implicaba... Lo estoy pillando, ¿no? 6 meses. Está bastante claro, ¿no? Entonces, claro, yo quería el taller de literatura, y creo que no era el único, para realmente compartir.
eso, ¿no? O sea, la literatura es el oficio más solitario del mundo y muchos no creen en los talleres. Y es posible que tengan razón, porque yo soy de los que piensan que la literatura tiene que estar dentro de uno y por mucho que uno se empeñe en buscar, pues tiene que estar dentro, ¿no? Lo que pasa es que a veces te tienen que enseñar a buscar dentro de ti, y eso sí es cierto, y sí es verdad, ¿no? Pero yo sobre todo, los talleres, yo quería rodearme de gente que hablara literatura, que viviera literatura, que respirara literatura, ¿no? Entonces yo recuerdo aquellos jueves desde enero hasta junio en los que, digamos, me escabullía de mi trabajo en la oficina, bajaba del coche, aparcaba en la Alameda, me subía a las solapas de la gabardina, mientras el viento se arremolinaba en torno a mis pies y yo caminaba metiéndome en el centro del casco viejo de Valencia, buscando ahí entre callejuelas, hasta que llegaba un palacio del siglo XV en la calle Cavallers y me metía en el Museo del Liber. Subía por esas escaleras, sobre aquel patio estupendo, y de repente entre muros 500 años más jóvenes o menos jóvenes que yo, y con aquel tapiz de la coronación de Marco Aurelio, y en una mesa redonda, bueno, una mesa redonda, pero una mesa en la que, digamos, todos éramos iguales, como caballeros de la tabla redonda, estaba Antonio y luego estaba Santiago, ¿no? Y recuerdo realmente la sensación de placidez de estar viviendo aquello, ¿no? Recuerdo, ya hablo de la generosidad de Antonio, pero la generosidad de Santiago no se le queda precisamente detrás, ¿no? Santiago no solamente se implicaba en los talleres y claro, él es profesor, ¿no? Entonces, claro, él te habla de una manera que parece que todo va a salir bien. O sea, él te dice, no, hombre, tú tienes talento, tú quizás si tu trama la cambias un poquito, pero no, está bien, está bien. O sea, a ver, nos metía caña, pero... Oye, sigues con el peloteo, Sí. Es que también tengo firmado algo. Ya. Y entonces él nos lo explicaba así. De hecho, él hablaba de tal manera que nosotros nos creíamos todo lo que decía, ¿no? Porque quizás no fuera verdad, no lo sabemos. Pero por lo menos sí que nos hacía buscar dentro de nosotros mismos. Para que os hagáis una idea, Santiago, si hubiera querido, nos podría haber dicho: mirad, chicos, tengo algo que deciros, no pasa nada, ha habido una catástrofe termonuclear, somos los únicos habitantes de la especie humana, pero tranquilos, chicos, que esto lo sacamos adelante. Cambiamos un poquito las tramas, el tono tal, y esto tal, y nosotros, bien. Nos lo hubiéramos creído, tal es el grado de convicción de Santiago. De hecho, en un ejemplo de generosidad, recuerdo cuando se trajo, y eso creo que fue especial en el taller, se trajo una escena de una novela que estaba en proceso de escritura. Entonces eso para nosotros es muy especial, porque él incluso casi sugirió, nos gusta, nosotros nos mirábamos así como diciendo, este hombre, ¿cómo que si nos gusta? Pues claro que nos tiene que gustar, no podemos decir otra cosa, ¿no? Y él fue capaz eso de no solamente pedirnos que nosotros nos retratáramos, hiciéramos unos textos y que los comentáramos, sino que además él mismo ofreció su propio texto manuscrito, digamos en proceso, alguna escena para que observáramos cómo fuera esto, ¿no? ¿Cuándo nació el Cuaderno Rojo? Yo recuerdo que en las sesiones de los jueves, cuando nos volvíamos, hay un chico aquí de azul que se llama Jordi Llobregat, que básicamente compartíamos el camino de vuelta, no es que yo me lleve bien con él, ni te de baile. Pero la cosa era que nosotros hacíamos, pues eso tan típico español y valenciano, de hacer corrillos, ¿no? Entonces hacíamos un corrillo grande en la puerta del Liber y luego ya nos íbamos cada uno, y ya cuando llegamos a la Plaza de la Virgen, que era como donde nos separamos y donde nos volvíamos a emplazar una semana después, es donde ya hablábamos un poquito. Entonces esas conversaciones acabaron derivando en, podríamos hacer algo después, podríamos hacer un grupo, un algo, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo perfectamente aquel día, aquella noche, 9 de la noche, unas nubes de tormenta al fondo, las hojas moviéndose en la Plaza de la Virgen. Si no, ya O sea, esto es ficción. Y le dije a Jordi, oye Jordi, ¿podríamos hacer un grupo literario, algo en el que estemos juntos, algo en el que saquemos esos sueños, esos proyectos? Y Jordi me dio ese empujón definitivo diciéndome... Yo fue algo que nunca olvidaré y fue realmente lo que nos hizo empezar con esto, ¿no?
hay una cosa curiosa que a lo mejor no sabéis, que es que formamos una lista de correo, algo que ahora ya no se usa mucho, y la lista de correo, el primer mensaje de la lista de correo se hizo el 23 de abril de 2009, casualmente el día del libro. Una casualidad que ha resultado, o sea, graciosa para nosotros y gozosa, ¿no? Y ahora pues hoy es el día del libro del cuaderno rojo. Pues así este cuaderno ha ido dando bandazos, dando pasos. Ya sabéis que hacemos aquí las liturgias literarias, que son los actos con distintos autores. Sabéis que también hacemos las mesas redondas, que de hecho el jueves que viene tenemos una mesa redonda aquí en Bibliocafé de literatura fantástica, donde va a haber 5 o 6 autores hablando en círculo entre el público, hablando de lo que significa la literatura fantástica. En mayo vamos a tener un festival del género negro, como ya se ha comentado, y este libro es, en definitiva, aunque parezca que es el principio de algo, en realidad es el final. Es el final de la versión 1.0, digamos, o 1. Algo del cuaderno rojo, donde hemos terminado una etapa y empezamos otra que ya en realidad hemos iniciado con todos estos actos, en la cual se han incorporado más personas. Yo os recomiendo que os paséis en www.elcuadernorrojo.com y ahí veréis... No se pasen. No, que también. ¿Allá funciona? Que sí funciona. Bueno, en Google pone el cuaderno rojo. No. Tampoco porque hay muchos, no. Mejor www.elcuadernorrojo.com. Correcto. Vale, pues después de esto simplemente ahora nos hemos convertido en un grupo más amplio y en el que, hombre, ya tanto como ser una referencia literaria y demás, no lo sé, pero desde luego muchos tenemos proyectos literarios y tenemos especial ilusión porque vean la luz y que los leáis, ¿no? Entonces, ahora ya solo me queda... Bueno, Marina me ha chafado un poco la presentación, porque le he dicho lo que iba a hacer y ella ha hecho más o menos lo mismo. Pero bueno, yo pensaba que la mejor manera de presentar a los miembros del Cuaderno Rojo era que ellos salieran ahora aquí y dijeran unas palabras, así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezarlos uno a uno. Pero no, luego me han dicho, no hagas eso, tú di lo que quieras, que nos da igual, lo que digas no va a valer. Entonces, pues hemos hecho eso último, ¿no? Ya visteis, mujer, que se ha puesto nerviosa. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que tenemos ensayado, si se lo das a Marina, esto es para ti, y esto es para ti, y entonces estos... Entonces van a leer unos fragmentos, unos bits de información de los relatos, unas píldoras literarias, y lo vamos a ir leyendo uno a uno, y os voy diciendo algo de esta gente a la que ya más o menos vais conociendo, ¿no? Como no tenemos micro para todos, lo decís con voz varonil y femenil. Oye, que esto habéis venido a los ensayos, ¿no? ¿Quién empieza? Tú has venido a los ensayos, ¿no? Ya está. Dale el micro. Dale el micro. Bueno, como estoy cerca, ¿no? Justo a la semana del asesinato del ministro, cuando las ejecuciones superaron el centenar, los miles de miembros de la Red Sin Piedad comprobaron que algo más de una docena de víctimas no eran políticos ni banqueros. Pues este no es otro que nuestro periodista más comunicativo, más inspirado, más entusiasta, que nos ha dado últimamente una gran sorpresa para todos, que es volver a retomar un proyecto literario de larga duración al que le auguramos un buen desarrollo. Ese es Bernardo Carrión, para el que pido un aplauso. Cuando era niño no podía dejar de escuchar aquellas patadas frenéticas con sus uñas arañando los tablones. Sacudías las piernas mientras Florian lo desollaba en el taller. Está muerto, le explicaba, no te asustes. Antes he dicho que no podía hablar mal de mi editora porque tenía algo firmado. Con mi mujer no es exactamente lo mismo. Vamos a ver si me entendéis. Pero dejando al margen el hecho de que ella elige dónde duermo cada noche, en qué lugar del patio, lo que tengo que decir es que es una persona verdaderamente trabajadora, que se toma la escritura como un trabajo al que dedica tantas horas como yo en el trabajo remunerado que tengo.
y que está escribiendo una historia fantástica que seguro que cuando acabe y la empiece a lanzar veréis lo fantástica que es. Ella es Miriam Jiménez.